Dios les bendiga, amados hermanos. Bienvenidos una vez más a este tiempo discipulado en casa, un tiempo de gran bendición. Quien les acompaña con ustedes como cada viernes en este programa especial, los líderes de Casa de Bendición, Stephanie, Daniel Reales. Amor, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Dios te me bendiga, mi cielo. Dios bendiga a todos nuestros hermanos en esta hora que se conectan a esa transmisión especial, una transmisión que realmente Dios le ha placido tenerla, porque es donde nosotros comenzamos a aprender principios del reino, esos principios que a nosotros nos ayudan a edificarnos en Él, a crecer en Él, a que nosotros podamos ser bendecidos por la palabra de Dios. Y que en este tiempo nosotros podamos ser parte de eso es un gran privilegio, porque estamos pidiéndole y estamos dependiendo de Dios. Y cuando nosotros dependemos del Señor, entonces estamos diciendo que lo de Él gobierna nuestra vida. Y es importante estos tiempos de discipulado, que nosotros podamos seguir aprendiendo, seguir conectándonos para aprender principios del reino, principios que nos ayudarán a que nosotros podamos crecer en la vida cristiana, crecer en Dios, crecer como personas, crecer como hijo, como padre. Bueno, aquí comenzamos a desarrollar lo que realmente es importante y vale la pena para nuestra vida y los propósitos que Dios tiene para nosotros. Así que te saludamos, tú que te conectas en esta hora a través de YouTube, Facebook, a través de estas aplicaciones. Que Dios te bendiga. Te damos la bienvenida en esta hora, te damos la bienvenida a los hermanos que están desde las cárceles, los hospitales, que están en las casas de bendición, a nuestros pastores, a los servidores, a los líderes. Bueno, los saludamos de una manera especial. Para nosotros es un gran privilegio compartir este tiempo contigo, compartir la palabra de Dios contigo, compartir esos principios contigo, y que nosotros podamos disponernos, y es lo más importante, que podamos disponer nuestra mente, nuestro corazón, y que este tiempo sea de mucho provecho para nuestra vida, y sabemos que Dios tendrá algo especial hoy. Así es, amor. Y bueno, también a nuestros pastores, que Dios les bendiga. De verdad que este espacio es de gran bendición para cada hermano, también para cada uno de nosotros. Nos edificamos como cuerpo de Cristo, les bendecimos en el amor del Señor. Y bueno, hemos estado aprendiendo de verdad muchas cosas, y este es un programa especial, amor, porque, ¿saben? Digámoslo así, el cierre de la enseñanza del nivel intro de discipulado. Hemos aprendido desde, de verdad, del año pasado, hemos estado aprendiendo varias cosas acerca de la oración, acerca de la Biblia. Ahora estamos hablando acerca de congregarse y todos los subtemas que ya hemos visto acerca de congregarse. Y hoy, digamos, es como el cierre de ese tema de congregarse, amor. Y nosotros, o muchas veces los hermanos que nos ven, o sea, sacar tantos subtemas dentro de un mismo tema, parece como que, uy, no, ¿por qué tanto? Pero resulta que en la profundidad que se quiere llevar o se está llevando a través de este discipulado, ¿verdad? Salen muchos subtemas dentro de un solo tema, porque es la riqueza que nos hace ver la palabra de Dios, que cuando nosotros comenzamos a escudriñarla, a aprender de ella, ¿verdad? Entonces comienzan a salir ciertos temas que verdaderamente nos ayudan a crecer a nosotros, a desarrollarnos de una manera correcta. Y como tú lo decías, amor, hemos visto cómo orar con Dios, ¿sí? Cuál es la naturaleza de la oración, qué hace la oración en nuestra vida, cómo yo debo de orar, las reglas para orar, ¿sí? También debo de entender las bases para orar. Hemos visto también qué hace la Biblia, qué hace la palabra, la voz de Dios en mi vida, ¿sí? Hemos aprendido mucha riqueza a través de la Biblia y a través de lo que hace la Biblia, la voz de Dios en nuestro corazón y en nuestra vida, ¿sí? Como esas bases que nos ayudan, que están dentro de la Biblia, que nos ayudan a crecer, como qué hace la Biblia en nosotros, que es esa espada, que es la que nos limpia, que es la que nos... ¿sí? La que nos muestra la verdad de Dios, que es creativa, ¿sí? Que nos mantiene limpio, que es lámpara para nuestra vida. Entonces, diferentes temas que realmente cuando nosotros vemos, ¿sí? Todo esto cada 8 días, realmente tiene que verse un fruto. Y ese fruto es el que hoy, ahora,
si durante todo este tiempo de discipulado has sido fiel, créeme que eso va a comenzar y sabemos en Dios de que eso va a tener fruto y está teniendo fruto. Y ahora este tema que ya hoy lo finalizamos, bueno, y en la próxima clase vamos a tener algo especial, pero que este tema que ya hoy lo finalizamos, es importante que el tema del congregarse sea uno de los pasos donde nosotros podamos decir, realmente estoy realmente viviendo lo que dice la Biblia, ¿sí? Y el congregarme, y es como ese tema de congregarse, es como cuando uno hace una tesis, o bueno, un plan que lo hace como por fuera del aula, ¿sí? Una especialización, ¿sí? Por decirlo así, un desarrollo que nosotros tenemos en el campo. Entonces, una práctica que nosotros tenemos en el campo, y es aquí, en este tema de congregarse, cuando ponemos en práctica lo que hemos venido aprendiendo, la oración, la Biblia, ¿sí? Y en el congregarse, entonces comenzamos nosotros a desarrollar todo este tipo de cosas, y es en el campo, ¿verdad? En el campo, en el momento, en los tiempos, donde nosotros, en el lugar que estamos, cuando nosotros comenzamos a desarrollar eso, y no solamente en el templo, sino en todos los lugares donde yo vaya, pero el desarrollo que nosotros podemos darle a todos estos temas, y es ir a la iglesia, congregarnos, estar juntos en armonía, estar en ese lugar y bueno, y desarrollar todo lo que hemos aprendido. Así es, amor. Y bueno, antes de iniciar con este tema, o esos dos puntos últimos que traemos acerca del congregarse, bueno, queremos que repases un poco lo que vimos en nuestro programa anterior acerca del congregarse, puesto que aprendimos que es comunión y también que Dios está donde se congrega la iglesia. Así que presta mucha atención al video que viene a continuación. Y ahora, en tu programa de Discipulado en Casa, llegó el tiempo de afianzar los principios del reino. ¿Recuerdas lo que vimos en la clase pasada? Pongamos a prueba tus conocimientos. Uno de los propósitos de congregarse es tener comunión los unos con los otros. Pero, ¿qué es comunión? A. Comunión es compañerismo. B. Comunión es tener un mismo propósito. C. Comunión es ayuda. D. Todas las anteriores. Si pensaste en la opción D, acertaste. Comunión en griego koinonia traduce ayuda. Una palabra derivada del griego koinonos que traduce compañero. Aprendimos que Dios está donde se congrega la iglesia. ¿Por qué? A. Porque estamos de acuerdo. B. Porque nos reunimos en el nombre de Cristo. C. Porque Dios es omnipresente. D. Todas las anteriores. Si pensaste en la opción D, acertaste. Dios ha prometido estar en medio de una iglesia que se congrega para invocar su nombre y que está en comunión entre hermanos. ¿Practicaste el principio del Salmo 133? Aquí uno de los comentarios que nos enviaron de la Casa de Bendición del barrio Los Naranjos, en Cali. Hemos sido edificados en conocimiento de la palabra y nos hemos corregido conforme a lo que Dios nos ha hablado por medio de ella, y hemos compartido con otras personas lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Esperamos que hayas afianzado los principios del reino visto en nuestra clase pasada. Bueno, y qué bendición de que, hayamos retroalimentado de eso que vimos la clase pasada. Vamos a iniciar este tema especial, vamos a iniciar con oración, vamos a orarle a nuestro Padre para que Él nos dirija, para que Él
tome el control de nuestra vida, tome el control de cada palabra que salga de nuestra boca. Padre, gracias te damos en esta hora, Señor. Dirígenos, Espíritu de Dios. Dirígenos, Papá Dios, y que sea tu presencia mostrándose, Señor, en esta hora a los hermanos, a nuestra vida, Señor. Revélate, Dios. Que sea tu palabra, Dios mío, Señor, tomando el control, tomando todo, Señor Padre Celestial, el control, Señor, de todo lo que vamos a hacer, Señor. Guíanos, Espíritu de Dios, Señor, y revélanos, muéstranos tu verdad, Señor. Danos sabiduría, inteligencia, entendimiento, Señor. Trae sabiduría a los hermanos que están conectados en esta hora, a los que nos escuchan desde el exterior, Señor. Declaramos en esta hora, Señor, que tú hablas, Señor. Muestra tu palabra, muestra tu verdad, revela tu palabra, Dios mío, Señor, a sus vidas, Señor. Muéstrate a ellos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre Celestial. Muéstrate de una manera gloriosa, muéstrate de una manera poderosa, Dios mío, Padre Celestial. Trae sabiduría, trae entendimiento, trae inteligencia, Padre, en este tiempo, en esta hora, Señor. Trae inteligencia, Dios mío. Necesitamos escucharte, Dios mío. Habla, Señor, trae esos principios, Señor. Y ayúdanos, Señor. Coloca el querer como el hacer, Señor, en nuestra vida, para que podamos, Señor, Padre Celestial, tomar y atesorar tu palabra, Señor. Ayúdanos, Espíritu de Dios. Toma el control de todo, Señor, lo que vamos a hacer, Señor. Nos colocamos en tus manos, bendito Padre. Gracias por todo, Rey. Amén y amén. Amén. Y bueno, qué especial siempre colocar primero a nuestro Dios en medio de cada una de las enseñanzas. Bueno, como les comentábamos hace un tiempito que vamos a hablar acerca de congregarse y dos subpuntos muy especiales y muy importantes acerca del congregarse, y es, número uno, amor, Dios manda a que la iglesia se congregue, y el segundo punto es, congregarse es una expresión de fe. Dios manda que nos congreguemos. Eso es bueno para Dios. Eso es lo que Dios desea que nosotros hagamos. Pero lo otro es que es una expresión de fe. O sea, es algo que... ¿Quién es el único que nos puede reunir allá? Dios. ¿Estamos viéndolo literalmente? No, pero Él nos reúne. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que ahí, en ese lugar, está Dios. Y que cuando nosotros vamos a ese lugar, vamos específicamente a buscar al Señor y saber que Él realmente está en ese lugar, ¿sí? Pero que también está en todos los lugares, en mi casa, pero que ese es el lugar que Dios ha determinado, el recinto, ¿verdad? Que ha escogido para que nosotros vayamos y juntamente podamos orar, juntamente podamos alabarle, exaltarles, adorarle al Señor. Y es el lugar que Dios ha colocado para que estemos juntos en armonía, porque eso es bueno para Dios. ¿Sí? Hoy vamos a aprender que Dios ordena a la iglesia congregarse, ¿sí? Pero que también en esa expresión de fe, ¿verdad? Y es que nosotros comenzamos a estar bajo una orden de lo que Dios dijo, ¿sí? De lo que el Rey manda. Recuerden, nosotros somos embajadores de Dios, ¿sí? Del reino de Dios, pero que como embajadores del reino nos corresponde a nosotros someternos a las órdenes que Dios dice ahí en su palabra, ¿sí? ¿Y qué es lo que el Rey ordena? ¿Sí? Y es que nosotros debemos de tomar provecho, ¿sí? Todo esto que el Rey ordena para que nuestra vida realmente esté siendo agradable a Dios, ¿sí? Esté siendo verdaderamente agradable a nuestro Rey, y que nosotros estemos haciendo su voluntad. A veces no estamos haciendo la voluntad de Él porque decimos, no, pero yo prefiero quedarme en la casa, eso pasa lo mismo. Pero resulta que ya vimos en las clases anteriores que hay algo que pasa en ese lugar que no pasa de pronto en la casa, ¿sí? No sé, que no puede reemplazar ese lugar. Entonces hoy vamos a aprender que eso de congregarnos, ¿sí? Es un mandato por Dios. Así es, amor, y de verdad que aunque es un mandato dado por Dios, es muy, muy beneficioso para cada uno de nosotros. Congregarse, vimos en las anteriores clases, tiene muchos beneficios, de verdad que recibimos de esa unción que solamente se derrama allí en ese lugar a través del pastor de la iglesia, que también estamos los hermanos juntos en armonía, que nos edificamos unos con otros, que estamos allí en comunión, que Dios mismo está ahí presente. Hay tantos beneficios en el congregarse, y de verdad que redunda es a nosotros esos beneficios. Aunque Dios lo manda, pues Dios sigue siendo Dios y Él siempre va a ser Dios. Pero el que es beneficiado por este mandato, al obedecerlo, somos cada uno de nosotros.
Así que de verdad que nos aporta más de lo que nos resta. De hecho, no nos resta nada. El enemigo es el que a veces coloca en las mentes que no vayas, que de pronto te distraigas y hagas otra actividad, de que de pronto vayas y estés más bien haciendo lo que no conviene. Pero mira que Dios manda que debemos congregarnos porque eso es agradable para Él, porque es grato y es beneficioso para cada uno de nosotros y que nosotros podamos rendir esa adoración a Dios a través de congregarnos. Y bueno, y haciendo esto también estamos expresando, es algo visible y lo vamos a ver ahora un poquito más adelante, es la expresión de nuestra fe. Si profesas ser cristiano, si profesas ser hijo de Dios, bueno, es como, digamos, va ligado a que debemos congregarnos. ¿Cómo sería un cristiano sin Biblia? ¿Cómo sería un cristiano que no va a la iglesia? ¿Se podría llamar cristiano? Wow, yo la verdad no lo vería como de esta manera. Y por eso es como algo que va ligado a hacer, es una expresión de nuestra fe, de que nuestro creer en Cristo Jesús, el congregarnos. Y ese congregarse es la confianza que nosotros tenemos en Dios, en las palabras que Dios va a derramar en ese lugar, ¿sí? Tú decías algo y es que cómo me llamo cristiano si ni siquiera, pues... Tengo la Biblia. Hago parte de lo que un cristiano debe hacer. Sí, normal, ¿no? ¿Sí? Cosas que es lo normal que nosotros podemos tener como hijos de Dios y cristianos. Si decimos ser cristianos, pues participamos de las cosas que son de Dios, ¿sí? No puedo llamarme cristiano y no participar de las cosas que son de Dios y que Él ha establecido, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos claro, en la Biblia nos enseña en Hebreos capítulo 10, versículo 24, de 23 al 25, nos habla la palabra del Señor y dice: mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las obras y a las buenas obras. Dice el verso 25, escuche bien: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Entonces aquí nosotros podemos ver, y es que cuando la Biblia nos habla de considerarnos, eso se hace en unidad, eso se hace en un grupo de personas. Dice la Biblia, unos a otros, para estimularnos al amor y a las buenas obras, ¿sí? Entonces, en otras palabras, es como que estar yo en ese lugar, ¿verdad? Y yo comenzar a estimularme, estar con los hermanos, ¿verdad? Juntos, ¿sí? Pero juntos haciendo las buenas obras, lo bueno, lo agradable para Dios. Pero me habla algo y es que no dejemos de congregarnos. En el verso 25 dice, no dejando de congregarnos, ¿sí? Como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, el congregarme, recordemos, la palabra congregarse es esa asamblea, ¿verdad? Es esa reunión, ¿sí? Es esa asamblea programada, ese es el lugar, la reunión que nosotros tenemos, ¿verdad? Juntamente con otros hermanos, juntamente con otras personas, ¿sí? Que nos llamamos hermanos por la fe, porque hemos sido comprados por la sangre. Es el mismo Padre. La sangre de Cristo y somos hijos del mismo Padre cuando le aceptamos a Él. Entonces, de esta manera, nunca dejando de congregarnos, de reunirnos, ¿sí? No dejar de un lado porque quizás me pasó tal situación o quizás yo estuve viendo ahora en este tiempo de pandemia, entonces estuve viendo por las redes sociales y yo más bien me quedo así. Dice la Biblia, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, ¿sí? Y es ese hábito que nosotros debemos de tener. Y es eso que en nosotros debe de existir, ¿sí? Y es no perder el hábito que Dios nos ha colocado en nosotros, que tenemos. Mire cuánta gente por esto que acaba de acontecer, la pandemia, el virus, bueno, tantas cosas, el paro, bueno, tantas cosas, ¿verdad? Quizás se dejó de pronto enfriar, ¿sí? Dejó de pronto el hábito que tenía y se acomodó al hábito que quizás hoy el mundo puede, el sistema del mundo puede ofrecer, ¿sí? Y es cuando Dios dice, mire, no deje de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y dice ahí más adelante, dice,
sino exhortándonos. Es decir, animándonos. Pero resulta que a veces hay unos que como que, ay, sí, yo también me quedo acá más bien porque es que de pronto lo desanima. Entonces, esa palabra exhortar es animar al otro, ¿sí? Es que juntamente la iglesia, nosotros los que nos congregamos, oiga, vamos de más, ¿sí? A más, vamos en victoria, vamos creciendo en el Señor. Pero para eso yo no puedo ser de los que desanima a otro, sino que yo antes tengo que animarlo al otro y decirle, oiga, vamos, congreguémonos, esto es bueno para Dios, eso es agradable para el Señor. Y cuando nosotros comenzamos a mirar esto de esta forma, comenzamos nosotros a crecer en el Señor, porque estamos dándole aliento a otro. Pero si yo no estoy pendiente y muy apercibido a lo que Dios realmente tiene, pues hombre, no puedo llamarle expresión de fe a esto. Para yo poder llamarle una expresión de fe, entonces tengo que comenzar a obedecer aún sin yo ver nada. Pero yo tengo que creer en lo que Dios ha establecido. Dice ahí más adelante, dice, sin exhortándonos, y tanto más cuando ves que el día se acerca. El día se acerca. Y cuando el día se acerca, entonces es cuando más tenemos que congregarnos. Y el día que refiere allí, pues obviamente es el día en que el Señor llegue y nos pida cuentas. Entonces, si sabemos que este día se está acercando porque vemos las señales cumplirse, porque vemos las cosas escritas suceder, pues bueno, con más veras, digámoslo de esa manera, debemos congregarnos y debemos prepararnos para ese momento. Algo especial que decías, amor, o bueno, que dice la misma palabra, es que nos consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Algo que sucede cuando nos congregamos, que no puede suceder, digamos, a la distancia, es que cuando yo estoy cerca a mi hermano, yo le puedo animar, yo le puedo decir, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? No, estoy pasando por esta situación, estoy viviendo esta otra situación. No, mira, la palabra dice esto y esto y esto. Le anima. Y le animo. Y eso sucede cuando me encuentro con él. Difícilmente a lo lejos, sí, bueno, existe las llamadas, pero es como tan distinto cuando estamos así frente a frente, ¿verdad? Personalmente hay cosas que, como dicen por allí, cosas que tratan personalmente y yo digo congregarse, wow, digamos que, o sea, la Biblia lo habla, es así, de reunirse. Y cuando uno busca esa palabra exhortar amor, y hermanos, en el original traduce parakaleo, que significa, traduce orar. Entonces de esa manera es que yo me uno a mi hermano y en esa congregación, en ese lugar, perdón, me congrego con él para yo poder orar por él, porque qué distinto es que yo pueda orar así personalmente por mi hermano, ¿sí? A que lo haga a distancia, sí, yo sé que puedo estar en el acuerdo y que yo puedo colocarme de acuerdo, pero si yo lo puedo hacer, o sea, difícilmente yo podría orar personalmente por alguien que esté, no sé, en la China o en otro lado, pero si yo lo puedo hacer, si vivimos cerca, en el mismo lugar, cerca a la iglesia local, pues hagámoslo, cumplamos ese mandato y exhortémonos unos a otros, oremos el uno por el otro. Dice también que significa alentar, animar, confortar. Qué distinto es que cuando yo me uno con mi hermano allí, Dios nos consuela, sí, y yo también le puedo abrazar y decirle, mira, sí, cuenta conmigo, bueno, y es de esta manera que lo podemos hacer a través, digamos, de ese congregarse. También tiene que ver con rogar, sí, claro, ahí es donde yo estoy allí, también dice consolando, oro por mi hermano, le conforto, le animo, sí, y allí es donde también dice exigencia, claro, porque si es conocedor de esa palabra de fe, pues le dicen, tú sabes lo que la palabra de Dios dice, te animo para que no te corrijas, para que cambies esa mala actitud, bueno, todas estas cosas, y Dios a través de nuestro pastor le hablará, y a veces esa palabra llega como tan puntual a cada uno de nosotros que uno dice, uy, el pastor como que me leyó la mente o algo así, no, es Dios, es a través de ese hermano que te quiere edificar, que te quiere hablar. Entonces,
Por eso este pasaje es tan especial, Hebreos, porque nos dice allí donde nos estimulamos el uno al otro, en el amor, en las buenas obras, cuando nos congregamos, nos exhortamos, y muy teniendo en cuenta que pues ese día se acerca. ¿Cuántas personas no han vuelto atrás en estos tiempos? Que por la pandemia, que por el bloqueo, como decía mi esposo, que por el paro, las protestas y demás. Siempre van a haber circunstancias, siempre. Eso sí, el enemigo no cambia de estrategia. Siempre van a haber circunstancias para que tú desobedezcas, porque en el desobedecer nos hace pecar el enemigo, y en esa desobediencia, en ese pecado es donde nos puede tocar. Pero mientras nosotros estemos en obediencia, el enemigo no nos puede tocar. Dice que Dios guarda a aquel que no peca. Entonces es muy especial todo lo que sucede cuando nos congregamos. Y no irnos a los pensamientos, a las razones humanas, de lo que nosotros creemos o pensamos. Si hay algo que está establecido, ¿verdad? Hay algo que ya Dios estableció, por eso es un mandato de Dios, de no dejarnos de congregarnos, es un mandato, algo que Dios ha estipulado, algo que Dios ha colocado ahí. Pero los razonamientos, el decir, no, eso ya es viejo, eso ya no pasa nada, eso ya es de la antigua, eso era antes, eso era cuando estábamos en tal momento. No, cielo y tierra, dice la palabra, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y lo que está escrito desde hace más de 2000, 3000 años, hace muchos años atrás, déjame decirle que eso nunca pasará. Y lo que está establecido en la Biblia, eso tendrá que verse, ¿sí? Entonces no podemos decir que eso ya fue viejo, eso era antes, eso era cuando ya en la época antigua. No, ese es el tiempo, dice la Biblia, más cuando el día se acerca, el día grande y glorioso del Señor, cuando venga Cristo por su iglesia. O sea que en ese día nosotros nos corresponde estar listos, y para estar listos yo tengo que estar alimentándome. Entonces de pronto viene una pregunta y dice, pero yo eso mismo lo puedo hacer en la iglesia, en mi casa. Y lo puedes hacer en tu casa, pero hay algo especial, que es el óleo que Dios derrama a través del sacerdote, que Dios lo derrama ahí en ese lugar, en el lugar de congregación, en el lugar de reunión, en el lugar establecido por Dios, ahí sobre el sacerdote, porque el sacerdote no puede ir a tu casa, ¿sí? Dios derrama algo especial sobre el sacerdote en ese lugar, y nosotros, la iglesia, comenzamos a recibir de ese óleo, de ese aceite del Señor que está derramando ahí. Por eso es importante. Ahora, también nos habla la palabra del Señor en Deuteronomio, capítulo 31, versículo 12. ¿Qué nos dice, mi cielo? Así es, dice la palabra en Deuteronomio 31, versículo 12: harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Entonces mira lo que dice: harás congregar al pueblo. Congregar al pueblo, reunir al pueblo, ¿sí? ¿A quiénes? A varones, a mujeres, a niños. No, yo dejo el niño porque es que el niño, mejor dicho, me hace un escándalo, me hace una bulla, yo más bien lo dejo. No, dice la Biblia: harás congregar a varones, a mujeres. Uy, no, yo me voy primero adelante porque es que, uy, no, y a ver si mi esposa va, si se levanta o si no. Harás congregar al pueblo, vayan en familia, vayan las mujeres, vayan los varones, dice, vayan los niños, los extranjeros, los que están ahí en tu casa. A veces se olvida eso, y es que tenemos que ser parte de eso, participar de eso, y ser parte también los demás, ¿sí? Hacer partícipe a los demás también, para que ellos puedan ir a ese lugar. Dice, y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades, en tu lugar donde tú estás, donde tú habitas, ¿sí? Eso es bueno para Dios. Se ha perdido un poco eso, ¿sí? Solamente se ve, y uno alcanza a notar de que muchas veces se ven las personas que yo me voy, usted verá si va o no va, o se ha perdido todo por este siglo, cuando la Biblia nos dice que no miremos las cosas de este siglo, de este mundo, aquí, ¿sí? No, de hecho, amor, es que es algo que sucede también incluso con las familias, porque estadísticamente ya se está viendo que las familias ahora ya incluso están considerando de una sola. Las casas ahora ya de un cuarto, 2 cuartos, y es la estrategia del enemigo de desunir los hogares.
de dañar la figura que Dios creó desde el principio. Varón y hembra les creó. Entonces, no podemos, digamos, caer, digamos, en esas cosas, sino que de verdad cumplamos lo que nos está mandando aquí la palabra de Dios. Y algo especial es que harás congregar, o sea, no le da la opción si a usted le parece, si de pronto le gusta, si de pronto lo considera necesario, dice harás. Hay una directriz, una ordenanza. Una ordenanza. Y mire, pero ¿para qué nos vamos y nos congregamos? Dice, para que oigan y aprendan. Tremendo. Y teman. Oír, sí, escuchar que la voz de Dios, escuchar los consejos de Dios, escuchar, obedecer, exacto, escuchar, obedecer la voz de Dios, aprender, sí, aprender a qué, aprender a escuchar, aprender a atender el consejo, tomar el mandato, tomar la justicia de Dios, obedecer lo que dice ahí. Y ahí es cuando nosotros comenzamos a mirar esto de otra forma, porque a veces se olvida eso. Dice, para que oigan y aprendan, oigan, y teman a Jehová vuestro Dios, temer, ¿sí? Y en el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ah, yo quiero sabiduría. Bueno, aprender a temer a Jehová. Y aprender a temer a Jehová es, oiga, tomar la palabra de Dios, ponerla por obra, porque yo sé que yo tengo que obedecer lo que Dios estableció aquí. Hay alguien superior a mí, hay alguien que está arriba de mí. Y eso es lo más importante que usted y yo podamos tener. Pero ¿cómo temeremos a Jehová si ni siquiera escuchamos lo que Él dice? ¿Cómo vamos a aprender? Porque a veces decimos, Señor, ayúdame. Pero hombre, Dios está dando la oportunidad y simplemente es ir, escuchar y atender el consejo y poner por práctica esto. Y me hace recordar una cita que dice la palabra de Dios que Pablo les va a hablar del Espíritu Santo ahí a unas personas y le dicen, ni siquiera hemos oído del Espíritu Santo. ¿Cómo van a temer, verdad, si no han escuchado esa palabra de Dios, si no han conocido a ese Dios? Incluso una vez en mi trabajo, cuando yo hablaba del Espíritu Santo, un compañero de trabajo me decía, ¿y quién es ese? Y yo, wow, yo me quedé como de verdad un poco confrontada porque no le conocía, no había oído. Entonces, Dios quiere que nosotros le conozcamos, que temamos a Él. Eso se da cuando nos podemos congregar. Es como cuando estamos en una escuela, no vamos una sola vez, ¿verdad que no? Vamos muchas veces para poder aprender, para poder tener, digamos, un título, sea primaria, secundaria, sea el pregrado o la especialización o la maestría, y ahí para arriba todo lo que se puede estudiar. Nos preparamos y vamos muchas veces, entonces nos congregamos no solamente una vez al año, ni al mes, ni a la semana, de verdad que es algo continuo, continuamente. Entonces, hay un propósito allí y es que nosotros como creyentes en Cristo podamos cumplir el ministerio que se nos ha entregado. ¿Cómo así? Claro, tú te preparas, pero toda esa preparación no va a quedar sin fruto. Tenemos que dar un fruto y es que continuemos el legado que el Señor Jesucristo dejó. Él dijo, mayores cosas harán en mi nombre. Entonces, cuando nosotros aprendemos, es para colocarlo por obra y que de verdad cumplamos también ese otro mandato que es ir a ser discípulos a todas las naciones. No nos podemos quedar allí solamente reciba, engorde, por decirlo de esta manera, o esa oveja allí peluda. No, debemos compartir lo que hemos aprendido, colocarlo por obra y, exacto, cumplir esos propósitos divinos como esos embajadores del reino que somos. Y mira que hay 3 puntos que nos habla ahí en ese pasaje, que nos dice, para que oigan, aprendan y cuiden. ¿Sí? De hacer. Escuchen, ¿sí? Aprendo, tomo, recibo lo de Dios. Y entonces comienzo a cuidarlo y en ese cuidar es poner por obra lo de Dios. Poner por obra, dice, y cumplir, dice, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, ¿sí? Preocúpense por cumplir las palabras de esta ley, ¿sí? Y ahí comenzamos nosotros a mirar lo nuevo de Dios, lo especial del Señor.
lo que realmente vale la pena, lo que es un tesoro, cuidar. Yo cuido algo porque es un tesoro, porque es valioso para mí. Si no es valioso para mí, créame que eso usted lo deja como que así a la deriva. Entonces, ¿qué valor le estamos dando al congregarnos? Y es importante congregarnos. Cuando los hermanos llegan, uno se goza, ¿verdad? Ver entrar los hermanos y uno Dios le bendiga, Dios le bendiga. Cuando ¿sí? no vi un hermano de hace rato. Y cuando uno ve, exacto, cuando uno ve a los hermanos que llegan, que hace rato no, eso es una bendición, ¿sí? Uno se siente en familia y estar entre la gente, entre los hermanos, eso es agradable a Dios cuando lo hacemos juntos en armonía, pero sin criticar, sin murmurar, sin esto, sino que lo hacemos porque juntamente estamos haciendo lo mismo, estamos adorando al mismo Saber Dios. que no estamos, digamos, solos en ese mismo propósito de seguir a Cristo, de que hay otra persona, hay muchas personas que también están buscando santificarse, buscando agradar a Dios. Eso te alienta, así no te hablen ni te digan nada, pero wow, cuando tú ves que hay otra persona a tu lado buscando los mismos, persiguiendo los mismos propósitos, eso de verdad es alentador. Y nosotros que por lo menos nosotros servimos ahí en el templo, oiga, nosotros poder ver a los hermanos que están reunidos, saber de que, uy, yo tengo que estar ahí para que los hermanos puedan estar ahí sentados bien, gozosos, que puedan ellos recibir lo mismo que, sí, que todo se cuide para que ellos puedan recibir esto. Eso es agradable a Dios. Amor, y es tan increíble que a veces hasta un mero saludo es tan de gran bendición que de pronto tú ibas un poco cabizbajo ese día a la iglesia y de pronto un hermano te saluda, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Qué bueno verte, Dios está contigo. Wow, eso le cambia el semblante. Nos pasó en esos días con un hermano que bueno, estábamos preocupados por un asunto y nos saludó así, nosotros, wow, esos son hermanos que nos... Y sin de pronto él saber, ¿no? Sino que es Dios que usa esas cosas, esos detalles para exhortar, para animar al otro. Exacto, y ahí es cuando nosotros vemos que Dios está ahí en medio de todos los asuntos, ¿sí? Y no dice, no, tenemos que, mejor dicho, darle más fuerte al congregarnos, al estar ahí pendientes con los hermanos, perseverar con los hermanos, juntamente con la iglesia, perseverar, avanzar, crecer en el Señor. Para eso vamos a congregarnos, para crecer en Dios. Y amor, y otro de los propósitos de congregarse que lo leíamos en Hebreos acá, es que sabiendo que aquel día se acerca, o sea, todo eso tiene un propósito y es que un día nos vamos a presentar ante el Rey y tenemos que presentarnos santificados, cumpliendo todo lo que Él nos ha encomendado. Así que congregarse es la mejor manera de que nos podemos preparar para poder dar a Dios lo que Él nos ha demandado. Ahora, y ese estar en ese lugar, congregarnos, ¿sí? Es un solo objetivo, ir a buscar al Señor, ir a santificarnos con Dios, ¿sí? Y cumplir, ¿sí? Lo encomendado por Dios, ¿sí? Pero que también congregarnos es una expresión de fe. Ahora, ¿por qué es una expresión de fe? En Hechos capítulo 2, versículo 43, que nos habla la palabra del Señor. Porque los primeros cristianos se congregaban por fe, ¿sí? Por la fe. ¿Qué nos dice, mi cielo? Dice, la vida de los primeros cristianos, dice versículo 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces mira que todas las cosas las tenían en común. Entonces, una expresión de fe. Y también, amor, dice que los que habían creído estaban juntos. O sea, en ese momento, la vida de esos primeros cristianos, ellos creían en Cristo
y digamos, una expresión de esa fe, estaban juntos. Más se unían. Más se unían, estaban juntos, tenían en común todas las cosas. Y dice aquí que perseveraban unánimes cada día en el templo. Y el perseverar es persistir, avanzar, ¿sí? Permanecer, ¿sí? Ese estar ahí constante, ¿sí? No importando las situaciones, ¿verdad? Yo persevero, tengo las cosas en común. Vamos a la iglesia porque debemos de tener todas las cosas en común, todas las cosas, ¿sí? Estaban ellos juntos, dice la Biblia que estaban juntos y tenían todas las cosas en un mismo parecer, en común. Dice que, oiga, vendían sus propiedades y sus bienes. Eso es tener fe en lo que estaban haciendo. Creían que lo que estaban haciendo era en realidad lo correcto, lo tenían por cierto. Entonces, mira que es natural que cuando creemos en Cristo nos congreguemos. Lo antinatural, por decirlo así, o lo que varía en contra o desdibujado de todo lo que debe ser y que el enemigo quiere hacer, es que tú no te congregues. Lo natural es que creo y me congrego. Creo, me uno junto a mi hermano porque estamos persiguiendo los mismos fines, porque sabemos que esto es cierto, que esto es lo correcto delante de Dios, porque vamos y perseguimos esa santidad y ese propósito que es presentarnos al Señor santos y dando fruto que nos ha encomendado. Así es, entonces comenzamos nosotros a crecer en el Señor y a vivir conforme a lo que Dios tiene para nuestra vida, y ahí comenzamos nosotros a crecer ¿en quién? En Dios, a tener las cosas en común, a no vivir en división, sino a tener una misma visión. ¿La visión de quién? La visión de Cristo, lo que Dios realmente tiene para nuestra vida. Dice que ellos perseveraban cada día en el templo, en el partimiento del pan, en las casas, comían juntos con alegría y sencillez. Y si perseveraban era porque no era fácil. De verdad que ellos fueron los primeros cristianos y les tocó bastante difícil vivir en persecución, vivir allí que no los dejaban ni predicar ni decir nada. Pero mira que ellos perseveraron. Y cuántas personas muchas veces nos sucede alguna cosa y no quiero ir a la iglesia y no, yo no voy a ir. No quiero avanzar. Exacto. Entonces es natural que cuando nosotros creemos en Cristo nos congreguemos. Es una expresión de mi fe y esa expresión es algo que es visible. Cuando yo expreso algo, estoy representando, sea con mis palabras o con gestos, un pensamiento, una idea y un sentimiento. Así que si yo creo en Cristo, lo expreso, lo hago visible a través del congregarme. No puedo ser un cristiano de la secreta, como dicen por allí, que sí, creo en Cristo, pero me voy de noche a escondidas, como Nicodemo, por decirlo de cierta manera, a aprender. No, de verdad que debe ser algo visible, que lo sepan todos, que te congregas, que crees en Cristo, que no le tienes temor, que el Evangelio no avergüenza, que el Evangelio es poder de Dios. Dice la Biblia que el Evangelio es poder de Dios, ¿sí? Así es. Dice en Hechos capítulo 11, versículo 21, dice: y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. El verso 26 dice, en Hechos capítulo 11, versículo 26 dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Sí? Entonces, aquí podemos ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos habla de toda la iglesia, ¿sí? La iglesia primitiva, los inicios de la iglesia. Es especial este libro. De hecho, gracias a Dios, me lo he leído ya varias veces este libro, y es importante cuando nosotros podemos entender, ¿sí?, que la iglesia primitiva, y es muy bonito este libro porque nos habla de la iglesia primitiva, cuando ellos se congregaban, cuando ellos estaban allí juntos, cuando el Espíritu Santo vino, ¿sí?, sobre la iglesia. Y es importante cuando nosotros comenzamos a estudiar y verdaderamente a vivir conforme a lo que Él tiene para nosotros. Dice que ellos se congregan allí todo un año con la iglesia, enseñaron a mucha gente, ¿sí?, y a los discípulos se les llamó cristianos. Tremendo. Esto me conmueve porque hay algo, y es que la mano del Señor estaba con ellos. Y mira, amor, que esa expresión de fe, que es congregarse,
dice acá, uno de los puntos es, los primeros cristianos se congregaban por la fe, y otro de los puntos es que los que creían se reunían para recibir la enseñanza de la palabra. Claro, uno de los puntos es que yo creo y yo voy también es porque necesito aprender, necesito recibir esa enseñanza. Y de hecho ahí lo dice en el versículo 21, dice, y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Y qué pasó con esas personas que se convirtieron? En el versículo 26 no lo aclara y dice, se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Mire que dice que se congregaron allí todo un año. Quiere decir que fue constante, no fue de que, de un momento a otro. ¿Y por qué así? Porque ellos iban, digamos, de lugar en lugar, dejando la palabra. Y en ese momento, pues, fue allí, en esa ciudad, Antioquía. Entonces, es una expresión de fe, el congregarme. ¿Por qué? Porque yo creo y entonces represento mi fe a través de congregarme, y también porque pues es como la intención recibir la enseñanza de la palabra. Y para concluir, es que muchas veces nosotros queremos beneficios de Dios, ¿cierto? Queremos muchos beneficios, tantos beneficios de Dios, pero con nuestras actitudes y con nuestras formas hacemos todo lo contrario, porque no hemos sido anegados a querer aprender y obedecer lo de Dios. Y por no obedecer lo de Dios, pues hombre, no vamos. Mire que la obediencia trae bendición. Y yo obedezco a Dios y los beneficios de Dios. Dice la Biblia, primeramente debemos de buscar el reino de Dios y su justicia, y que todas las cosas van a venir añadidas. Entonces, primeramente es obedecer a Dios, buscar su reino, buscar su justicia, ¿verdad? Queremos beneficios, deseamos beneficios de Dios sin ningún esfuerzo. No puede ser así, tiene que ser con un esfuerzo, y yo tengo que esforzarme para eso, tengo que buscar eso, ¿sí? Ahora, recordemos que tenemos parte cuando hacemos lo que Él nos dice, tenemos parte de sus beneficios cuando realizamos lo que Él nos dice y comenzamos a obedecer lo que Él ya nos ha dicho. Una de las preguntas podría ser, ¿estás expresando tu fe congregándote? O en realidad, ¿qué estamos expresando? ¿O estamos expresando más bien el desánimo, el querer hacer otra cosa en vez de ir a la iglesia, en vez de ir al templo, hacer otras cosas? ¿Qué estás expresando? ¿Estás expresando esa fe, esa convicción que tienes en Cristo Jesús? ¿La estás expresando congregándote? ¿O al contrario, desanimando a otros o a ti mismo, no deseando de pronto obedecer los mandatos de Dios? ¿Qué estamos expresando cuando hemos aprendido que una expresión de nuestra fe es congregarnos? Amén, así es. Y bueno, vamos a ver este video a continuación para que, miremos todo lo que hemos tratado el día de hoy. Y para esto quiero que presten mucha atención a este video. Y ahora, en tu programa de Discipulado en Casa, llegó el tiempo de afianzar los principios del reino. ¿Recuerdas qué tanto estamos aprendiendo hoy? Pongamos a prueba tus conocimientos. Aprendimos que congregarse es una expresión de fe. Lo anterior significa que cuando me congrego, A. Estoy manifestando mi fe en Cristo. B. Estoy viendo la fe de otros en Cristo. C. Estoy revisando la fe de otros en Cristo. D. Todas las anteriores. Si pensaste en la opción A, acertaste. Hechos 2:44 declara: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Esperamos que hayas afianzado los principios del reino visto en nuestra clase de hoy. ¡Hasta la próxima! Bueno, qué bendición que hayas podido participar en este video de esta clase. Ya con este tema damos por finalizado el nivel intro de discipulado.
en 8 días o en nuestra próxima clase daremos inicio entonces a un nuevo nivel de discipulado donde empezaremos un tema muy especial, pero entonces queremos que participes en un, digamos, cuestionario final que se los vamos a entregar dentro de 8 días en el próximo programa, que estés muy atento porque se va a publicar el link en el cual puedes participar de este cuestionario acerca del congregarse, y como siempre cada cierre de tema tenemos premio sorpresa para aquel que conteste todas esas preguntas, que lo haga en el menor tiempo posible, que responda de una manera acertada y correcta todas en esas preguntas. Bueno, gracias a Dios por darnos la oportunidad de compartir contigo, te bendecimos, creemos en Dios de que Dios va a colocar algo especial y va a avivar ese espíritu de poder congregarnos y va a haber un fruto. Y va a haber un fruto en tu vida, así que gracias por conectarte, gracias por estar ahí pendiente a esta transmisión, nos vemos el próximo viernes ya. Bueno, vamos a orar y que Dios tome el control de tu vida y que Dios coloque el querer como el hacer de poder hacer todo lo que hemos aprendido. Padre, gracias te damos, Señor, te bendecimos. Gracias por esta clase, gracias porque tú has sido fiel durante todo este tiempo, Señor, de estos niveles, Señor, de estos temas, perdón. Tú has, Señor, has estado hablando, Señor, a cada uno de ellos. Bendíceles, ayúdales, protégeles. Dios, trae sabiduría, mucha más sabiduría, que ellos puedan poner por obra todo lo que han aprendido, Señor. Declaro, Señor, que tu palabra no vuelve a ti vacía, sino que cumple su propósito, Dios, y en cada vida, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias por esta noche, gracias por nuestra vida, gracias por todo, Señor. Estamos en tus manos, Señor. Gracias por cada hermano que se conectó en esta hora, Señor. Le bendecimos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias por todo, Dios. Amén y amén. Te bendecimos. Bueno, te esperamos este domingo para que te congregues 8 de la mañana, 11 de la mañana y 6 de la tarde. Congrégate y bueno, te esperamos allá con los brazos abiertos y que tú puedas poner por obra todo lo que has aprendido a través de ese tema de congregarte. Que Dios te bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad. Dios te bendiga.